Aprovechando el rechazo, lecciones estoicas para la resiliencia. En la travesía de la vida, el rechazo es un compañero inevitable. Ya sea en el ámbito personal o profesional, experimentamos el desdén de otros y, a veces, incluso de la propia vida. Sin embargo, según la filosofía estoica, el rechazo no debería ser un lastre emocional, sino una oportunidad para el crecimiento y la autotrascendencia. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos enseñan a enfrentar el rechazo con una mentalidad resiliente. La clave reside en cambiar nuestra perspectiva y abrazar el rechazo como una parte inherente de la vida. Al adoptar esta actitud, no solo nos volvemos más fuertes emocionalmente, sino que también transformamos el rechazo en un aliado para nuestro desarrollo personal. En primer lugar, los estoicos nos instan a comprender que el rechazo no define nuestra valía. En lugar de vincular nuestra autoestima a la aprobación externa, debemos buscar la aprobación desde nuestro interior. Epicteto nos recuerda que no nos afectan las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Al separar nuestro valor personal de la opinión de los demás, podemos enfrentar el rechazo con una serenidad interior que va más allá de las fluctuaciones externas. Además, el estoicismo nos invita a analizar las circunstancias con objetividad. En lugar de ver el rechazo como un golpe devastador, los estoicos nos instan a examinarlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Séneca aconseja, el mejor vengador es el que no se asemeja al ofensor. Aquí, la venganza se transforma en automejora. Al comprender las razones detrás del rechazo, podemos identificar áreas de mejora personal y profesional, convirtiendo la experiencia en un catalizador para el crecimiento. La aceptación estoica de la impermanencia también juega un papel crucial en la gestión del rechazo. Epicteto nos enseña que no debemos preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Si bien no podemos controlar las opiniones de los demás, sí podemos controlar nuestra reacción ante el rechazo. Esta aceptación nos libera del peso emocional innecesario y nos permite enfocarnos en lo que podemos cambiar, nosotros mismos. El rechazo puede servir como un recordatorio poderoso de nuestra propia mortalidad y limitaciones. Los estoicos abogan por contemplar regularmente nuestra propia vulnerabilidad y finitud. Al hacerlo, el rechazo deja de ser un obstáculo insuperable y se convierte en un recordatorio de la efímera naturaleza de las cosas. Esta reflexión nos ayuda a mantener una perspectiva más amplia, permitiéndonos trascender las dificultades momentáneas y cultivar la paciencia en nuestra búsqueda de la autenticidad y la excelencia. La resiliencia estoica no implica insensibilidad, sino una profunda conexión con nuestras emociones. Al enfrentar el rechazo con valentía y aceptación, cultivamos una fortaleza emocional que no se ve afectada por las fluctuaciones externas. Esta conexión con nuestras emociones nos permite aprender de la experiencia del rechazo sin sucumbir al desánimo. En resumen, la filosofía estoica ofrece valiosas lecciones sobre cómo transformar el rechazo en una herramienta para el crecimiento personal. Al separar nuestra valía personal de las opiniones externas, analizar objetivamente las circunstancias, aceptar la impermanencia y contemplar nuestra propia vulnerabilidad, podemos aprovechar el rechazo como una oportunidad para fortalecernos y evolucionar. En lugar de resistirnos a la inevitabilidad del rechazo, abracémoslo con una mentalidad estoica, convirtiéndolo en un paso más hacia la autotrascendencia y la realización personal. Transformando el rechazo en fortaleza, lecciones estoicas para la resiliencia personal. En el viaje de la vida, el rechazo se presenta como un compañero inevitable, una realidad que toca a todos en algún momento de sus vidas. Sin embargo, la filosofía estoica, con sus enseñanzas profundas sobre la aceptación y la resiliencia, ofrece una perspectiva valiosa para enfrentar el rechazo y convertirlo en una fuerza impulsora para el crecimiento personal. El rechazo como oportunidad de autotrascendencia. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, abogaban por enfrentar la realidad con aceptación y fortaleza interior. Desde esta perspectiva, el rechazo se presenta como una oportunidad de autotrascendencia. En lugar de verlo como un golpe a la autoestima, los estoicos nos animan a considerar el rechazo como una prueba que nos permite crecer y mejorar. Epicteto, esencial en su enfoque pragmático, nos recordaba que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestras respuestas.
Al enfrentar el rechazo, se nos presenta una elección crucial: permitir que nos desmorone emocionalmente o usarlo como un catalizador para nuestro desarrollo personal. Esta perspectiva estoica nos empodera, ya que nos coloca en el asiento del conductor de nuestras emociones y acciones. Desvincular la autoestima de la aprobación externa. Una de las lecciones fundamentales del estoicismo es desvincular la autoestima de la aprobación externa. Séneca, en sus escritos sobre la tranquilidad del alma, nos insta a encontrar la validación dentro de nosotros mismos. El rechazo, según los estoicos, no debería convertirse en un juicio definitivo sobre nuestra valía personal. Al desvincular nuestra valía del juicio externo, liberamos nuestra autoestima de las fluctuaciones de la opinión ajena. Séneca propone mirar hacia nuestro interior en busca de validación, reconociendo que el valor real proviene de nuestro juicio y autoconocimiento. En este contexto, el rechazo se transforma en una mera perspectiva externa, no en una verdad absoluta sobre nuestra valía. Al cultivar una autoimagen sólida e independiente, nos armamos con una fortaleza interior que nos permite enfrentar el rechazo con serenidad, convirtiendo esta experiencia en un camino hacia la autenticidad y la paz interna. Transformando el rechazo en sabiduría, lecciones estoicas con Marco Aurelio. En la complejidad de la existencia humana, el rechazo se manifiesta como una experiencia universal. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, liderada por filósofos como Marco Aurelio, el rechazo no es un callejón sin salida emocional, sino una oportunidad para el crecimiento y la autotrascendencia. Al sumergirnos en las enseñanzas de Marco Aurelio, podemos extraer valiosas lecciones sobre cómo enfrentar el rechazo y utilizarlo como una fuerza transformadora en nuestra búsqueda de la sabiduría y la serenidad. Marco Aurelio y la filosofía estoica. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, dejó sus reflexiones registradas en sus meditaciones. Este compendio de pensamientos personales revela su compromiso con la filosofía estoica, una escuela de pensamiento que aborda la vida con una mezcla de racionalidad, aceptación y resiliencia. Marco Aurelio, a lo largo de sus escritos, nos invita a enfrentar las adversidades, incluido el rechazo, con una mentalidad serena y reflexiva. Rechazo, un aspecto inevitable de la vida. En la filosofía estoica, se nos recuerda que ciertos eventos están fuera de nuestro control, y el rechazo es uno de esos aspectos inevitables de la vida. Marco Aurelio destaca la importancia de aceptar la realidad tal como es y abordar las circunstancias con sabiduría y calma interior. En lugar de resistirse al rechazo, nos insta a abrazarlo como una parte intrínseca de la experiencia humana. Desvincular la autoestima de la aprobación externa, la enseñanza fundamental de Marco Aurelio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos deja con una lección trascendental: desvincular nuestra autoestima de la aprobación externa. En un mundo donde a menudo buscamos validación en los demás, este principio estoico nos recuerda que la verdadera valía proviene de nuestro propio juicio y autoconocimiento. Cuando enfrentamos el rechazo, la tentación de vincular nuestra valía personal a la percepción de los demás puede ser abrumadora. Sin embargo, la enseñanza de Marco Aurelio nos guía hacia la independencia emocional, recordándonos que la opinión externa no debería dictar nuestro sentido de valía. Afrontando el rechazo con serenidad y reflexión. El estoicismo propone enfrentar el rechazo no con resignación, sino con serenidad y reflexión. Marco Aurelio aboga por la autenticidad en la autorreflexión, animándonos a examinar nuestras propias acciones y reacciones. Al hacerlo, convertimos el rechazo en una oportunidad para comprender mejor nuestras motivaciones, fortalezas y debilidades. Cuando enfrentamos el rechazo, Marco Aurelio nos insta a preguntarnos: ¿hemos actuado de acuerdo con nuestros principios? ¿Hemos dado lo mejor de nosotros mismos? Estas preguntas no buscan excusas, sino que nos empujan a una introspección honesta y constructiva. Al abrazar la realidad y aprender de cada experiencia, el rechazo se convierte en un maestro que nos guía hacia la mejora personal y el autodescubrimiento. La importancia de la perspectiva: ver el rechazo como una oportunidad. El estoicismo destaca la importancia de la perspectiva en la forma en que enfrentamos los desafíos, y Marco Aurelio amplifica esta enseñanza. Frente al rechazo, nos insta a cambiar nuestra perspectiva y verlo como una oportunidad para cultivar la virtud y la resistencia. En lugar de percibir el rechazo como un obstáculo insuperable, Marco Aurelio nos desafía a contemplarlo como una invitación al crecimiento personal.
Pregunta, ¿cómo puedo convertir esta experiencia en una oportunidad para mejorar mi carácter, para ser más compasivo, más fuerte, más sabio? Al adoptar esta mentalidad, el rechazo deja de ser una barrera emocional y se convierte en un trampolín para la automejora. Aceptación de la impermanencia, un antídoto contra el dolor del rechazo. La filosofía estoica, y en particular las reflexiones de Marco Aurelio, aboga por la aceptación de la impermanencia de todas las cosas. El rechazo, aunque doloroso en el momento, es efímero. Marco Aurelio nos recuerda que todos los eventos, incluido el rechazo, son temporales y, por lo tanto, no deben convertirse en un lastre emocional perpetuo. Aceptar la impermanencia del rechazo nos libera de la carga emocional innecesaria. Nos permite verlo como una experiencia momentánea en nuestro viaje, en lugar de una sentencia permanente sobre nuestra valía. Esta aceptación estoica no implica indiferencia, sino una comprensión más profunda de la naturaleza transitoria de las adversidades. Resiliencia a través de la autodisciplina, el camino hacia la virtud. En la filosofía estoica, la autodisciplina es un pilar fundamental para cultivar la virtud y la resiliencia. Marco Aurelio destaca la importancia de entrenar la mente para enfrentar los desafíos con determinación y control emocional. Frente al rechazo, la autodisciplina se convierte en un faro que nos guía a través de las turbulentas aguas emocionales. La resiliencia, según Marco Aurelio, no es solo soportar el rechazo con paciencia, sino utilizar cada experiencia como una oportunidad para fortalecer nuestra resolución interior. La autodisciplina nos permite mantener el curso, incluso cuando enfrentamos la adversidad, y nos ayuda a convertir el rechazo en una fuente de crecimiento continuo. Cultivar la empatía, la conexión humana a través del rechazo. La filosofía estoica, aunque enfatiza la fortaleza interior, no aboga por la indiferencia hacia los demás. Marco Aurelio nos anima a cultivar la empatía incluso en momentos de rechazo. Reconocer que los demás también experimentan dolor y dificultades nos permite ver el rechazo desde una perspectiva más comprensiva. En lugar de alimentar resentimientos o buscar venganza, Marco Aurelio sugiere que usemos el rechazo como un recordatorio para practicar la compasión. La empatía no solo nos conecta con la humanidad compartida, sino que también contribuye a nuestra propia paz interior al liberarnos del peso del rencor. Conclusión: convertir el rechazo en un maestro de vida. En la filosofía estoica, y particularmente en las enseñanzas de Marco Aurelio, encontramos un mapa para transformar el rechazo en un maestro de vida. Desvincular nuestra autoestima de la aprobación externa, enfrentar el rechazo con serenidad y reflexión, adoptar una perspectiva que vea la oportunidad en la adversidad, aceptar la impermanencia, cultivar la resiliencia a través de la autodisciplina y nutrir la empatía son los pilares que Marco Aurelio nos ofrece para navegar las aguas turbulentas del rechazo. En última instancia, el rechazo, cuando se aborda desde una perspectiva estoica, se convierte en un catalizador para la autotrascendencia. Cada experiencia de rechazo nos brinda la oportunidad de aprender, crecer y perfeccionarnos. En las palabras de Marco Aurelio, el dolor es una experiencia momentánea, la gloria es eterna. Al abrazar el rechazo con sabiduría estoica, convertimos el dolor en una lección, y la lección en un camino hacia la auténtica gloria de una vida bien vivida. Afrontando el rechazo con fortaleza interior, lecciones estoicas de Séneca. En el vasto paisaje de la filosofía estoica, Séneca emerge como una voz elocuente que nos guía a través de las complejidades del rechazo. Su obra, llena de sabiduría práctica, ofrece enseñanzas profundas sobre cómo afrontar el rechazo con serenidad y, más importante aún, cómo convertir esta experiencia aparentemente negativa en un catalizador para el crecimiento personal. Al sumergirnos en las lecciones de Séneca, descubrimos un enfoque estoico que transforma el rechazo en una herramienta para la autotrascendencia. Rechazo, un aprendizaje inevitable en el teatro de la vida. Séneca, el filósofo estoico y consejero del emperador romano, comprendía la naturaleza efímera de las circunstancias humanas. En su obra Cartas a Lucilio, aborda el rechazo como una experiencia ineludible en el teatro de la vida. Desde su perspectiva estoica, no se trata de evitar el rechazo, sino de enfrentarlo con una mente serena y una disposición abierta a la lección que ofrece. Desvincular la autoestima de la aprobación externa, el primer pilar estoico. Una de las lecciones fundamentales de Séneca es la necesidad de desvincular nuestra autoestima de la aprobación externa.
nos recuerda que el valor real proviene de nuestro propio juicio y autoconocimiento. En el contexto del rechazo, esto implica no permitir que la opinión de los demás defina nuestro sentido de valía. Séneca nos insta a mirar hacia adentro en busca de validación, reconociendo que la opinión de los demás es volátil y, a menudo, fuera de nuestro control. Al comprender que nuestro valor intrínseco no depende de la aprobación externa, estamos mejor equipados para enfrentar el rechazo con fortaleza y claridad mental. El rechazo como oportunidad para la automejora, lecciones de resiliencia. Séneca ve el rechazo no como un golpe devastador, sino como una oportunidad para la automejora. En sus escritos, destaca la necesidad de analizar las circunstancias objetivamente. En lugar de sucumbir a la desesperación, nos anima a utilizar el rechazo como un espejo que revela nuestras áreas de mejora. Cuando enfrentamos el rechazo, Séneca sugiere que nos preguntemos, ¿hay aspectos de mi comportamiento que podrían haber contribuido a esta situación? ¿Cómo puedo aprender y crecer a partir de esta experiencia? Esta actitud de autoevaluación constructiva convierte el rechazo en una herramienta para la evolución personal. Aceptación de la impermanencia, el segundo pilar estoico. La filosofía estoica, como la de Séneca, abraza la aceptación de la impermanencia. Reconocer que todo en la vida, incluido el rechazo, es temporal, nos ayuda a mitigar el dolor asociado con esta experiencia. Séneca nos enseña que, al aceptar la naturaleza efímera de las adversidades, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario. El rechazo, desde esta perspectiva, se convierte en un capítulo transitorio en nuestro viaje. Aunque puede ser doloroso en el momento, la conciencia de su transitoriedad nos permite mantener una perspectiva más amplia, disminuyendo la intensidad emocional y permitiéndonos aprender de la experiencia sin aferrarnos a ella de manera perjudicial. La fortaleza de la resiliencia, el camino hacia la virtud según Séneca. Séneca aborda la resiliencia como un camino hacia la virtud. No se trata solo de soportar el rechazo con paciencia, sino de utilizar cada experiencia como un medio para fortalecer nuestra resolución interior. La resiliencia, según Séneca, implica cultivar una mente fuerte y resistente que pueda enfrentar las adversidades con dignidad. La autodisciplina juega un papel crucial en este proceso. Séneca nos anima a entrenar la mente para resistir las embestidas emocionales del rechazo. La resiliencia no implica la negación de las emociones, sino la capacidad de manejarlas con sabiduría. Al hacerlo, convertimos el rechazo en una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza interior y cultivar la virtud en medio de la adversidad. La empatía como puente hacia la comprensión, lecciones humanas de Séneca. Aunque la filosofía estoica destaca la fortaleza interior, Séneca también aboga por la empatía. Reconoce que, aunque es crucial mantener una autonomía emocional, también debemos comprender y apreciar las experiencias de los demás. Practicar la empatía nos permite conectar con la humanidad compartida y encontrar un terreno común incluso en momentos de rechazo. Séneca nos invita a considerar la perspectiva de los demás, a comprender que sus acciones pueden ser el resultado de sus propias luchas internas. Esta comprensión no solo contribuye a nuestras relaciones interpersonales, sino que también nos ayuda a ver el rechazo desde una perspectiva más amplia y compasiva. El rechazo como maestro de humildad, una lección fundamental de Séneca. La humildad es otro aspecto fundamental en la filosofía estoica de Séneca. Frente al rechazo, nos recuerda que somos, y siempre seremos, aprendices en el vasto teatro de la vida. Aceptar el rechazo como un maestro de humildad nos permite liberarnos de la arrogancia y reconocer que la perfección es una aspiración, no una realidad. Séneca nos invita a utilizar el rechazo como un recordatorio de nuestra propia humanidad y fragilidad. En lugar de verlo como un golpe a nuestro ego, lo percibimos como un maestro que nos guía hacia la autenticidad y la humildad. Esta perspectiva nos libera de la necesidad de la aprobación constante y nos permite abrazar la imperfección con gracia. Conclusión, transformando el rechazo en ascenso espiritual. En las enseñanzas de Séneca, encontramos un mapa claro para enfrentar el rechazo con dignidad y sabiduría. Desvincular la autoestima de la aprobación externa, utilizar el rechazo como una oportunidad para la automejora, aceptar la impermanencia, cultivar la resiliencia a través de la virtud, practicar la empatía y abrazar la humildad son los pilares que nos ofrece para transformar el rechazo en un vehículo hacia el crecimiento espiritual.
En última instancia, la filosofía estoica de Séneca no busca evadir el rechazo, sino abrazarlo como una parte integral de la condición humana. El rechazo, cuando se enfrenta con una mentalidad estoica, se convierte en un maestro que nos guía hacia la sabiduría, la resiliencia y la autotrascendencia. Al adoptar estas enseñanzas, descubrimos que el rechazo, en lugar de ser una fuerza destructiva, puede convertirse en un camino hacia una vida más plena y significativa. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias.